estoy viendo el orden del día o cada tratamiento que estamos llevando adelante en el día de hoy, me viene como un déjà vu en tratamientos de diferentes proyectos que llevamos adelante el año pasado. Lamentablemente, diferentes proyectos, como por ejemplo, afectados a la salud en nuestro municipio. El primero fue cuando de este Consejo Deliberante el oficialismo, señora Presidenta, convalidó la decisión del Ejecutivo en el cierre de un CAP, el CAP del 27 de noviembre. Posteriormente se hicieron presentaciones en diferentes pueblos de campaña sobre ampliaciones horarias, sobre solicitud de poder fortalecer los centros de atención primaria. Después se vino la discusión del presupuesto y cómo desde nuestro espacio político veníamos pidiendo y solicitando que se tome con gran relevancia e importancia lo que tenía que ver con la salud por el avance de las políticas negativas del gobierno nacional hacia la población, en lo que tiene que ver con recorte en diferentes direcciones, bueno, volviendo a hablar a lo que afecta a aquellos que más utilizan los sistemas sanitarios, como por ejemplo nuestros adultos mayores, a la hora del recorte constante, no solamente en sus salarios, sino en sus medicamentos. Y pensábamos que esa discusión, me estoy olvidando incluso del tratamiento de la reforma municipal, cuando en uno de los apartados de la primera presentación, después en el despacho se sacó, pero había un apartado que hablaba de servicios de salud con la posibilidad de terciarización. Digo, no nos hagamos ajeno a eso porque sigo escuchando por ahí comentarios de diferentes sectores del oficialismo que hacen como que eso no existió. Y esa discusión estuvo cuando el intendente municipal lo dijo en un medio de comunicación y posterior en la presentación de este proyecto que también ya fue discutido. Entonces el sistema sanitario viene llevando adelante, el sistema sanitario municipal viene llevando adelante una gran preocupación de nuestra ciudadanía, pero también un gran debate de este recinto. Y en este caso no tiene que quedar ajeno. Por eso la presentación de este proyecto y de este despacho para poder conocer cuáles fueron aquellos datos, cuáles fueron aquellas decisiones que se llevaron adelante el Ejecutivo Municipal para poder reducir el horario de algunos CAPs de nuestra ciudad. Hoy nombraba la situación del área de diversidad y no puedo dejar nombrar la situación de nuestro consultorio inclusivo, en donde están ahí una ONG trabajando para poder acercar también políticas sanitarias a nuestro colectivo. Bueno, fue uno de los CAPs del Salvador Massa que se generó un recorte en la atención en la salud. Y para seguir en este sentido, a la hora de pedir esta información a la Secretaría de Salud, una nueva Secretaría de Salud que tenemos a partir de este año, que espero que pueda tomar una línea a la hora de llevar adelante que información a este Consejo Deliberante con más definición, con una cuestión de información más precisa, porque para poder avanzar, por ejemplo, en informaciones que hemos recibido, me acuerdo con una planilla de Excel, con lo que fue el tema del cierre de la salita de 27 de noviembre, pero también tuvimos un proyecto presentado por la delegada del Socorro, solicitando lo mismo, una ampliación horaria para poder hacer frente a la demanda de los vecinos y las vecinas del Socorro, y tuvimos una respuesta de la Secretaría de Salud en diciembre anexada al expediente que pueden ingresar todos los concejales y concejalas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va a analizar los números presentados por la Secretaría de Salud, vemos una clara lejanía en conocer la realidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Vemos solamente números en una tablita con una variedad de un mes a otro, o un mes con reducción, pero otro en donde aumentaron los números de atenciones, que son números que sacan del CIPER, digo, el sistema que tenemos en el municipio. Pero estoy seguro, cuando uno habla con vecinos y con vecinas, que van a hacer diferentes consultas, diferentes demandas, que también no solamente van por una cuestión de ayuda en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, sino también tiene que ser un punto de inflexión para poder llegar a otras aristas del Estado, digo, con los trabajadores sociales, como por ejemplo a la hora de poder resolver demandas en lo que tiene que ver con la asistencia social. Pero algo que nos llamó la atención en la Comisión de Salud, pero posteriormente leyendo en profundidad este informe que nos envía la Secretaría de Salud, cuando va
al análisis de la proyección de habitantes que tiene la Secretaría de Salud para nuestra localidad del Socorro. Para lo que nos leyeron, según la Secretaría de Salud, el Socorro para el 2025 tiene una proyección de 3.400 habitantes. También habla de que hay un 33%, 34% que van a depender del sistema público y habla de un número de 1.100 habitantes. O sea que hay una contradicción constante. Digo, aquel que escribió este proyecto claramente no conoce el pueblo. Todos sabemos acá, más allá de por ahí no conocemos el número preciso, pero sabemos que es imposible que el pueblo del Socorro en el 2025 tenga 3.400 habitantes. Tenemos que juntar 3 pueblos de nuestros 12 pueblos de campaña para poder llegar a esos números. Y en este sentido, cuando hago referencia a que necesitamos un análisis más profundo, más allá de los números de esta tablita de Excel que nos da el CIFER, necesitamos esto: la claridad de una mirada política, la claridad de una definición política a la hora de tomar definiciones en lo que refiere a nuestro sistema sanitario. Si la reducción horaria es una decisión política, que la digan. Vamos a reducir los horarios de los CAPS porque no lo queremos financiar más, porque no queremos darle más presupuesto como lo viene necesitando, porque cuando uno ve el aumento constante de la demanda del sistema sanitario, no solamente el municipal, sino vemos el provincial también, o vemos también las obras sociales en su funcionamiento, o aquellos que no tienen acceso, cómo esto se va ampliando. ¿Se va ampliando por qué? Porque aumenta el desempleo y no hay cobertura de obras sociales, porque el aumento de los medicamentos va por encima de la inflación que tenemos hoy en día, porque también el acceso a la salud privada es lamentablemente un privilegio que tienen nuestros vecinos y no debería ser así. Y por eso necesitamos en profundidad este análisis a la hora de la definición que se toman desde el Ejecutivo, como por ejemplo la reducción horaria. Si hay otras cuestiones, porque he escuchado que por ahí aumentaron, hicieron horarios vespertinos, bueno, estaría bueno conocerlo. Incluso también en una nota lo he escuchado del concejal Maitei haciendo referencia de por ahí había fallado un poco la comunicación en cuanto a lo que tenía que ver con estos CAPS y esta reducción horaria. Bueno, queremos por escrito, como lo pide el proyecto, toda esta información para poder analizar desde el Consejo Deliberante si la decisión del Ejecutivo Municipal se condice con lo que vemos en la realidad, o si necesariamente, como nosotros vemos por la demanda de los vecinos, necesitamos fortalecer estos sistemas. Si necesitamos darle más presupuesto a esta Secretaría, que claramente se necesita no solamente la ampliación de horario, porque es lo que hoy estamos discutiendo, que eso es personal constante, que no solamente personal, también son insumos necesarios para el funcionamiento, incluso la cuestión de la infraestructura de estos CAPS que hoy estamos discutiendo. Nos tocó ir a visitar con el concejal Fiore Pitrelli varios CAPS, y en uno de ellos, que es el Salvador Massa, que ya hacía referencia, nos encontrábamos con un espacio de trabajo de aquellas trabajadoras y trabajadores del consultorio inclusivo deprimente. Veíamos cómo a plena vista estaba el veneno para cucarachas de la Berry, ¿no? Para ratas, en un CAPS, en donde van nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces prestemos atención a esas cosas, no solamente a querer cerrar por una reducción o por una decisión política, sino que prestemos atención a qué es lo que nos piden nuestros vecinos y nuestras vecinas y cómo podemos hacer en esta integridad y en esta integración del sistema sanitario, no cargar a un ente provincial como es el hospital, que se debería trabajar un poco más en consonancia en qué es lo que necesitan nuestros vecinos y nuestras vecinas. ¿Por qué no generamos ampliaciones horarias en lugares como, por ejemplo, CAPS cercanos a Otero, Newbery, se me viene a la cabeza, barrios que están muy lejanos a nuestro hospital provincial, que el costo para poder ir es muchísimo, señora presidenta? ¿Saben lo que cuesta un remis de Otero al hospital provincial? Lo que cuesta un remis de Newbery, y ni hablar de los pueblos, porque podría ser una discusión un poco más amplia, pero me queda muy poco tiempo. Así que en este sentido es solicitar el acompañamiento, más allá que un despacho en mayoría, el acompañamiento de todos los espacios políticos, pero poder fortalecer y poder comprometer a la Secretaría de Salud
que dé una información mucho más general y no solamente números, pero sobre todo comprometernos nosotros como concejales para poder ampliar el sistema sanitario y beneficiar a nuestros vecinos que nos están pidiendo. Gracias.